el doctor Antonio Rafael Poyato, que es un licenciado en medicina y cirugía, así como también especialista en medicina familiar y comunitaria, así como también tutor clínico del programa de formación de médicos especialistas en medicina familiar. También con un proyecto de investigación bastante interesante que es el impacto de la intervención enfermera, de lo que viene siendo espacios terapéuticos reservados sobre lo que viene siendo el resultado de la salud de los pacientes. También esto que viene siendo un estudio de intervención en unidades de agudos de salud mental en España. Así que, sin más preámbulos, doctor Antonio Rafael Boyato, le paso la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien y agradecido de tenerlo acá con nosotros. Y pues su tema del día de hoy va a ser la atención inicial extra hospitalaria al paciente con trauma. Así que, sin más, doctor Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días para vosotros, buenas tardes desde España y calurosas porque estamos ya en pleno verano y hace bastante calor. Es para mí un tremendo orgullo y una gran satisfacción el poder participar de este congreso. Daros las gracias por contar conmigo para ello. El tema que voy a tratar, aunque es un tema muy extenso, vamos a dar unas ligeras pinceladas, puesto que bueno, el tema daría para dar más de 30 horas de formación. Como eso desgraciadamente no es posible, pues vamos a intentar hacerlo más. Vamos a ver un segundito. Vamos a iniciar la presentación. Vale. ¿Se ve bien? Sí, se ve excelente, doctor. Perfecto. Y se me oye. Perfecto. Pues nada, Sí. sin más preámbulo, vamos a empezar. Como bien ha comentado, pues mi nombre es Antonio Rafael Poyato López. Soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Trabajo en el Servicio Andaluz de Salud aquí en Andalucía, en España. Mi trabajo básicamente es atención primaria, pero dentro de mi trabajo pues también está la atención extrahospitalaria y urgencia y bueno, entre otras pues cubrimos bastantes kilómetros de carretera y pues tenemos muchos accidentes de tráfico, en fin, no solo eso, caídas, en fin, todo lo que es la patología traumatológica grave y por eso es por lo que he decidido eh, tratar un poco el tema este para que, un segundito, que se me está quedando sin batería el ordenador. Ahora, un segundo. Ahora. Bueno, esperemos que no, porque no sé, como el cargador, no sé por qué no va bien. Ahora va bien, perfecto. Bueno, después de esta pequeña interrupción, ya empezamos sin más dilación. Como iba diciendo, bueno, pues forma parte de mi trabajo y pues tenemos que estar formados en este tipo de pacientes. Además, dado que aquí en España, como ya dije en el congreso de hace un mes de COINAPEM, pues la atención extrahospitalaria de urgencia pues la hace personal sanitario. Desgraciadamente no contamos con paramédicos que nos facilitarían mucho la labor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un trauma grave. ¿Qué se define por trauma grave? Pues por trauma grave se define aquel paciente que ha sufrido una lesión por una causa externa traumática y que tiene una puntuación en la escala NIS, New Injury Severity Score, de más de 15 puntos. Todo trauma grave va a precisar de una preparación y una coordinación entre los primeros intervinientes. Quiere decir, un trauma grave, sobre todo cuando estamos hablando de catástrofes, de atención a múltiples víctimas, pues va a necesitar la coordinación entre todos los intervinientes, como pueden ser policías, bomberos, sanitarios, etcétera. ¿Vale? La escala NIS, para que un poco se tenga conocimiento, es una modificación de la IS, de la Injury Severity Score, que lo único que hace es que a los valores que tiene la IS, lo que hace es ponerlos al cuadrado. Dicen que de esa forma pues se ajusta mucho más a la... Es mucho más fiable en cuanto a mortalidad de las lesiones y demás. Y por eso, pues últimamente en vez de la IS se utiliza la NIS, pero prácticamente son iguales. Eh, Vamos a ir dando unas pequeñas pinceladas pues para saber cuáles son las condiciones para la existencia de un traumatismo grave. En primer lugar sería
dentro del nivel de impacto, pues bueno, un paciente atrapado son cosas que son muy lógicas, que aquí es lo que están es todo reflejadas, pero es verdad que son cosas muy lógicas, que cualquiera pues piensa, pues sí, todo esto debe dar lugar a un paciente grave, paciente atrapado con una extricación que dura más de 20 minutos, o cuando tú vas a un accidente de tráfico y ves que uno de los ocupantes está muerto, pues ya sabes que los otros, si están vivos, van a tener lesiones graves. Cuando un paciente sale porque no tenga el cinturón de seguridad, sale disparado, o porque va en una moto y sale disparado, pues todo eso va a hacer que ya presupongas que va a haber lesiones graves. La caída de 2, 3 veces la altura del paciente, la velocidad a la que se produzca, unos impactos con una gran descarga de energía. Quiere decir que cuando hay un impacto en los cuales chocan un vehículo contra una pared o un camión contra un coche, se libera una gran carga de energía debido a ese choque de masa y por supuesto, la velocidad lo aumenta. Causas fisiológicas que nos pueden hacer pensar que hay un traumatismo grave, pues la tensión arterial sistólica por debajo de 90. Muchas veces dice, bueno, yo si no tengo un tensiómetro, ¿cómo puedo saber si la tensión arterial sistólica está por debajo de 90? Pues hay una cosa muy fácil, hay una forma muy fácil y que yo creo que todos podemos hacerla, independientemente de que seamos sanitarios o no. Si tú tienes pulso radial, ya sabes que la tensión arterial sistólica está por encima de 90. Si tú no tienes pulso radial, si tú intentas coger el pulso radial al paciente y el paciente no se lo detecta, sabes que va a estar por debajo de 90. Quiere decir, no te hace falta un tensiómetro para saber eso. Si lo tienes mucho mejor, evidentemente, pero si no, simplemente cogiendo el pulso radial, si tú no detectas el pulso radial, ya sabes que tiene una tensión arterial sistólica por debajo de 80-90. Que haya dificultad respiratoria, la frecuencia respiratoria normal en un adulto sano pues puede estar en torno a entre 15, 20, 22 respiraciones por minuto. Una frecuencia respiratoria inferior a 10 o superior a 30 nos está diciendo que hay un daño. Alteración de nivel de conciencia, una escala de Glasgow que el máximo es 15, con un Glasgow por debajo de 13 ya nos está diciendo que ahí puede haber lesiones graves. Las lesiones que nos encontramos, pues si nos encontramos un bolés costal, que es una fractura costal múltiple, cuando tú ves que tiene más de un hueso roto, quiere decir, es que tiene una pierna y un brazo roto, es que una herida penetrante, en fin, son cosas como estáis viendo que son todas muy, 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 muy llamativas y que, bueno, que a cualquiera cuando lo ve, dice, esto es grave. Muy importante, la sospecha de quemadura en la vía aérea. ¿Cómo podemos sospechar que hay una quemadura de la vía aérea? Aunque más adelante lo vamos a ver, hay una forma muy fácil de sospechar que hay una quemadura de la vía aérea, que es si tú estás en una situación en la cual ha habido una explosión o ha habido un incendio, si tú ves que el paciente tiene quemadura alrededor de la boca, tienes que dar por hecho que hay una quemadura de la vía aérea. Simplemente el hecho de ver que tiene quemadura alrededor de la boca o que tiene carbonilla de la explosión alrededor de la boca, tú ya tienes que dar por hecho que esa vía aérea está quemada y tienes que tomar partido y tienes que hacer, vamos, básicamente lo que tienes que intubar, ¿vale? Siempre hay que intubar. Las parálisis de cualquier extremidad que te pueden estar diciendo que hay un daño neurológico y después los factores agravantes. Factores agravantes, la edad no por la edad como tal, sino porque la comorbilidad que tienen estos pacientes. O sea, los pacientes mayores de 60 años todos tienen alguna comorbilidad. Eso hace que evidentemente, pues este tipo de situaciones sean más graves. El embarazo, pues hay una sobrecarga cardíaca mayor, se necesitan más requerimientos de bulimia, etcétera, etcétera, etcétera. Patologías graves persistentes o las condiciones medioambientales extremas. Quiere decir, una de las diferencias que hay entre la atención prehospitalaria o extrahospitalaria con la atención hospitalaria es que la atención hospitalaria tú estás con tu aire acondicionado y las condiciones son normales. Tú en una atención extrahospitalaria pues puedes estar a 3 grados bajo cero o a 50 grados. Entonces, pues eso también influye mucho en la evolución del trauma. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos con la atención extrahospitalaria? Pues lo primero es intentar detectar y solucionar de forma muy rápida los procesos que van a acabar con la vida del paciente en muy corto periodo de tiempo. Ese es el punto princeps de para qué se habla del tema de atención extrahospitalaria. Es muy importante el que se desarrolle una sistemática de evaluación pormenorizada de manera que no se escape que ninguna lesión pueda pasar desapercibida y por eso es por lo que se hace toda esta implementación. Y
el objetivo principal es minimizar el tiempo de traslado a un centro sanitario. Quiere decir, tenemos que tener muy claro, todos los que nos dedicamos a la atención extrahospitalaria, tenemos que tener muy claro que la resolución del problema es en el hospital. Entonces, no merece muchas veces la pena el pararte a hacer cosas que no tengan mucha importancia, pues por ejemplo, una segunda valoración, que ya lo veremos más adelante. Si el paciente está grave, no te pares a hacer una segunda valoración. Llévatelo directamente para el hospital, que allí es donde le van a poder salvar la vida, independientemente de todo lo que nosotros podamos hacer para salvársela. Pero una vez que nosotros hagamos hecho todo lo imprescindible por salvar la vida del paciente, lo demás es accesorio. Siempre lo más importante es trasladar al paciente lo más rápido posible. ¿Qué beneficios tenemos al tener esta serie de protocolos para la actuación en atención extrahospitalaria? Pues mira, los beneficios son, en primer lugar, una disminución de la mortalidad. Creo que eso todos estamos de acuerdo. Si no se disminuyese la mortalidad, no tendría sentido ninguno la atención prehospitalaria o extrahospitalaria en el trauma grave. Un descenso de los años potenciales de vida perdidos. Esto es muy importante. Los años potenciales de vida perdidos es cuántos años pierde una persona que sufre un traumatismo grave y muere. Quiere decir, si la vida media, por ejemplo, ahora mismo la vida media en España de un adulto varón está en torno a los 82, 83 años. Pues si tú tienes un accidente con 40 años y te mueres, pues estás perdiendo 43 años potenciales de vida. Hasta el punto que en España en el año 2010 se perdieron en los unos 800 accidentes o traumas graves con resultado de muerte. En el año 2010 en España se perdieron más de 26.000 horas de años potenciales, perdón, más de 26.000 años potenciales de vida perdidos. Quiero decir, estamos hablando de un problema muy importante. Muy importante también es la reducción y el control de los costes. Evidentemente vivimos en una sociedad en la cual el aspecto económico es muy importante. Y si todas estas actuaciones hacen que se reduzcan costes, pues incluso a nivel social es algo muy interesante. Disminución de las cargas sociales. Evidentemente, una persona que aunque no fallezca, queda discapacitado, ya sea un discapacitado psíquico o un discapacitado físico, va a llevar una carga social importante, tanto para la familia como para la sociedad. Y después, disminución de la enfermedad segundo impacto en la familia. ¿Qué es la enfermedad segundo impacto? Pues la enfermedad segundo impacto es que cuando un paciente tiene un accidente, ya fallezca o ya se quede con una discapacidad, influye en la familia, influye también incluso en la salud de la familia. Hay familias pues que hay alguna persona, algún miembro de la familia que tiene que dejar de trabajar para cuidar de estos pacientes. En fin, tiene un segundo impacto, aparte del impacto que tiene en la propia víctima. Una vez que estamos dentro de una situación, una atención a un paciente con trauma grave, ¿qué aspectos son los que tenemos que valorar? Pues es muy importante valorar la cinemática de los traumatismos. Tenemos que saber cuáles son los factores determinantes de lesividad. Tenemos que hacer una valoración cinemática del escenario. Y por último, y lo más importante, y que es el tema príncipe de esta charla, que es la evaluación del trauma grave, ¿vale? La cinemática del traumatismo consiste en el proceso de análisis de la escena del traumatismo de manera que se determinen las lesiones que puede haber provocado la fuerza y movimiento implicados en el traumatismo. Y es muy importante saber que por el mecanismo lesional podemos identificar o sospechar tanto las lesiones obvias como las ocultas. Es un poco lo que hemos estado viendo antes en la diapositiva en la que hemos dicho factores que influyen en la gravedad. Pues si tú ves todas esas cosas, ves cómo ha sido el accidente y eso, pues puedes llegar a ver incluso lesiones que tú no intuyes, pues, ¿qué te digo yo? Un accidente de tráfico en el cual el paciente no lleva el cinturón puesto, pues tú puedes sospechar que puede haber una fractura del esternón, porque ha podido pegar con el volante en el pecho. Ese tipo de cosas son muy importantes y hay que valorarlas. Perdón. ¿Cuáles son los factores determinantes de la lesividad? O sea, ¿qué factores intervienen en la aparición de lesiones mayores, de lesiones de mayor o menor entidad? Pues en un lado, el intercambio de energía. ¿Cuáles son los dos factores que influyen en la energía? Pues la masa y la velocidad. Evidentemente, está muy claro, todos sabemos que a mayor velocidad, mayor severidad y mayor gravedad del impacto. La masa también influye. ¿Por qué? Porque si un camión choca contra un coche, pues lo normal es que a una velocidad más o menos prudente al conductor del camión
tenga poco o ningún daño, mientras que lo más normal es que el conductor del coche, que es un vehículo que tiene bastante menos masa que el camión, pues tenga daños mucho más graves. Otro aspecto muy importante que no influye en la lesividad, en la lesividad del accidente es la densidad del órgano afecto. En el cuerpo humano tenemos tres densidades. La densidad aire, que es la que tienen órganos huecos, como pueden ser el aparato digestivo, todo lo que es intestino delgado, intestino grueso, estómago, esófago, pulmones, el oído también es un órgano en el que hay densidad aire. Después está la densidad agua, que son todos los órganos sólidos, corazón, bazo, hígado, etcétera, etcétera. Y por último, la densidad hueso. Quiere decir, dependiendo a los órganos que afecte, pues va a tener mayor o menor gravedad. Y en la superficie de impacto, no es lo mismo que te peguen un martillazo en un brazo a que te choques con el coche contra una pared. Quiere decir, la superficie del impacto a nivel del cuerpo va a ser mucho mayor, luego la gravedad también va a ser mucho mayor. Y también tenemos que ver, por último, la distancia de detención y la cavitación. La distancia de detención es la desaceleración, o sea, el frenado, ¿no? O sea, cuanto más larga sea la distancia de frenado, menos daños vamos a tener. Si tú tienes 50 metros para frenar, aunque choques con el vehículo de delante, vas a tener menos daños que si tienes 10 metros para chocar. Eso es lógico. Y por otro lado, pues dependiendo si tú caes la cavitación es pues la rigidez o la densidad de la superficie sobre la que te golpeas. No es lo mismo caerte desde una segunda planta a una piscina que caerte sobre una segunda planta a una acera, ¿no? Bueno, evidentemente el daño va a ser mucho mayor en la acera, ¿no? Eso es la cavitación, ¿vale? Dentro de la evaluación cinemática, o sea, ya hemos dicho que es la cinemática y ahora vamos a ver cómo podemos valorar esa cinemática, ¿no? ¿Qué debemos de valorar? Pues por un lado debemos de valorar la deformidad y los ocupantes de los vehículos. Quiere decir, cuando tú llegas a un accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? Y tú llegas y tú ves que el coche está hecho un acordeón, pues evidentemente sabes que va a haber lesiones graves, ¿eh? En cambio, si tú ves que el coche, pues aunque tenga la parte de delante muy bollada, la cabina está intacta, pues sabes que, bueno, que puede haber algún pequeño latigazo cervical y demás, pero no va a haber lesiones importantes. Es muy importante ver la posición de los ocupantes de los vehículos, ver, como he dicho antes, si hay pacientes fallecidos dentro del vehículo, porque eso te va a hacer pensar que el resto de los pacientes, de los ocupantes, aunque no estén muertos, pueden tener lesiones muy graves, y ver si puede faltar algún ocupante en el vehículo. ¿Cómo podemos saber si falta algún ocupante en el vehículo? Pues, por ejemplo, si hay una sillita de niños y el niño no está en la sillita, pues debe sospechar que el niño ha salido desplazado por el impacto y que puede estar fuera del vehículo. O si ves la luna rota, que puede ser que si uno de los ocupantes no lleva el cinturón puesto con el frenazo y con el impacto, pues haya podido salir despedido. Entonces siempre cuando se sospeche que puede haber más ocupantes en el vehículo, hay que mirar los alrededores. En motocicleta y bicicleta, pues ¿cuáles son los factores que más influyen? Pues la velocidad, el uso del casco, sobre todo en motoristas, el uso de ropa de protección, ver si ha salido despedido. Hace unos años, pues tuve yo que atender un accidente de motocicleta, un chico que chocó desgraciadamente contra un coche, le partió al coche el eje delantero y él estaba en la cuneta de la izquierda, la moto estaba a unos 20 metros y el casco estaba a 50 metros en el otro lado de la carretera. O sea, el impacto fue brutal, evidentemente cuando llegamos había fallecido. Entonces, todo esto es lo que hay que ver cómo ha sido el impacto, dónde está la moto, dónde está el motorista o el ciclista, y todo eso pues nos va a dar un poco, nos va a hacer un poco ver cómo va la gravedad del asunto. En los atropellos es muy importante tener en cuenta qué tipo de personas son las que están implicadas. En los adultos lo normal es que tú en el atropello encuentres lesiones laterales. ¿Por qué? Porque los adultos tenemos muy desarrollado el instinto de protección. Entonces, cuando vemos que vamos a recibir un impacto, intentamos alejarnos y nos ponemos de lado. En los niños no tienen tan desarrollado ese instinto de protección, luego los niños los atropellos van a ser muchas veces frontales. ¿Por qué? Porque el niño cuando ve venir el coche lo que hace es que se queda paralizado.
Entonces es mucho más frecuente que los niños tengan impactos frontales y mucho más frecuente que en adultos los impactos sean laterales. Y dentro del atropello normalmente puede haber 3 impactos. Uno primero, que es el que da contra el paragolpes del coche. Un segundo, que es que como te dan las piernas, sales, caes hacia adelante y te puedes volver a golpear tanto con el capó como con el parabrisas. Y un tercero, que es al salir despedido, que te das con el asfalto. Evidentemente, el que tenga los 3 impactos y sobre todo si el tercero pues lo ha desplazado en varios metros, sabemos que la gravedad va a ser extrema. En las caídas y en la precipitación, decir que una altura, caer desde una altura de más o menos 6 metros en adultos y de más o menos 3 metros en niños, eso son lo que vienen siendo 2 o 3 veces la altura, pueden producir lesiones graves. Y además hay que tener en cuenta el estado de salud previo, como hemos visto en una de las primeras diapositivas. ¿Por qué? No es lo mismo que reciba el impacto un adulto joven que hace deporte, que está fuerte y demás, que le reciba el impacto un hombre con 60 años que tiene un problema cardíaco y que está tomando anticoagulantes. ¿Por qué? Porque probablemente tenga lesiones cerebrales, tenga algún tipo de hemorragia interna. Perdonadme, pero soy médico y tengo muchas anécdotas. Entonces también tengo un caso de un paciente mío que falleció porque se cayó en el porche de su casa, estaba tomando Sintrón, se dio un golpe en la cabeza, tuvo una hemorragia cerebral y no nos dio tiempo ni a llegar al hospital. Entonces es muy importante con esto las comorbilidades que haya en el paciente. ¿Qué más tenemos que saber? En las lesiones por arma blanca, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que tener en cuenta la región corporal de la herida. No es lo mismo una herida en un brazo que una herida en tórax. El tipo de arma no es lo mismo una navajita pequeña que un machete. Y el tamaño de la hoja, ¿vale? El tamaño de la hoja y la forma. No es lo mismo una hoja dentada que una hoja, en fin. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En el tipo de arma de fuego, el arma de fuego, para averiguar qué tipo de arma es, si es un arma corta, si es un arma larga, qué munición usa, de qué calibre, la distancia del disparo y la región anatómica afectada, porque todo eso también nos va a dar la gravedad. Y en el caso de las explosiones, tenemos que tener en cuenta que en las explosiones se producen 5 tipos de lesiones distintas. Las lesiones primarias, que son las que se producen por la propia onda expansiva, que suele afectar a órganos y sobre todo a órganos huecos, a órganos tipo pulmones, oídos y demás, a órganos huecos, órganos con densidad de aire. Las secundarias, que son las heridas penetrantes por los fragmentos que se pueden desprender, por la metralla. Las terciarias, que son las que se producen al salir despedida por la misma onda expansiva también, o cuando se producen hundimientos. En el caso de una explosión en un edificio, pues se produce un hundimiento, produciendo lo que se llaman lesiones terciarias. Las cuaternarias, que son las quemaduras y las debidas inhalación de humo y gases que se desprenden tanto en los incendios como en las explosiones. Y las quinarias, que son los aditivos especiales que puedan tener esos explosivos. Pues, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, el famoso napalm o las famosas bombas biológicas que tenemos ahora mismo. Bueno, pues vamos ahora ya a entrar en lo que es la parte más importante de la charla, que es la evaluación del trauma grave. Vamos a hablar primero del punto cero. ¿Qué es el punto cero? El punto cero es lo que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre antes de salir a la atención a un trauma grave. Y que hay que hacerlo de forma rutinaria. O sea, no es que haya que hacerlo justo antes de salir, sino que hay que hacerlo prácticamente todos los días. Tenemos que saber con total seguridad que nuestro vehículo, nuestra ambulancia, va a estar completamente dotada, no le va a faltar nada, tanto de material. Tenemos que ver que los EPI están correctos. Todo eso tenemos que hacerlo de forma diaria. Los aparatos de electromedicina, saber que funcionan. Todo eso tenemos que hacerlo a diario, de manera que cuando nos avisen no tengamos que pararnos y esté todo completamente. Oye, que hemos ido previamente el día de antes, hemos ido a atender otro accidente, otro traumatismo grave. Pues todo el material que se haya usado hay que reponerlo inmediatamente y tener siempre una supervisión continua para que después no nos llevemos sorpresas durante la asistencia. Eso se llama punto cero. Como os he dicho, pues aquí está, hay que hacerlo de forma rutinaria, diaria, revisión previa de todo el material disponible y hay que evaluar en el entorno. Cuando nosotros llegamos a un accidente tenemos que evaluar el entorno. O sea, nosotros no podemos llegar al accidente e ir directo a eso, sino hay que evaluar la seguridad. ¿Por qué? Lo más importante siempre, siempre, siempre es la seguridad del equipo.
Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si tú vas a un accidente de tráfico directamente en el cual hay una pequeña llama y tú vas corriendo y esa llama llega al depósito de gasolina, pues tú mueres. Y no solo mueres tú, sino que mueres tú más todas las víctimas que haya porque no tienen otra asistencia. Entonces, siempre, siempre, siempre lo primero es la seguridad del equipo. ¿De acuerdo? Hay que evaluar por todo eso, pues el espacio de trabajo, los equipos de protección, todo lo que hemos estado comentando antes. Incluso cuando hay una atención a múltiples víctimas, durante el trayecto puede ir diciendo, pues mira, cuando lleguemos yo me voy a encargar de esto, tú encárgate de esto, tú prepara la camilla, tú, de manera que todo esté protocolizado y todo esté hecho. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, el tiempo es fundamental. Bueno, en segundo lugar, tenemos que tener un plan de actuación. En todo tramo grave tenemos que tener un plan de actuación, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer en ese plan de acción es lo que hemos dicho. Vamos a evaluar la seguridad del escenario, a priorizar la protección del equipo, incluyendo los equipos de protección individual, las víctimas y de los transeúntes por ese orden. Quiere decir, lo primero es el equipo, lo segundo las víctimas y por último los transeúntes. ¿De acuerdo? Y no es que seamos egoístas, es que si nosotros caemos, caen las víctimas, porque sobre todo si somos los únicos, ¿vale? Ver que si hay otros intervinientes, si hay policías, si hay bomberos, si la policía está ya dirigiendo el tráfico, abriendo accesos para las ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que llegamos también allí, también tenemos que realizar una lectura del incidente, o sea, llegar, ver cómo se ha ocurrido el trauma, ver cuál ha sido el mecanismo de lesión, ver cuántas víctimas hay, si falta alguien, como he comentado antes, si hay una silla infantil vacía, si hay testigos, preguntarles qué es lo que ha pasado, o si tú no has llegado primero y hay otros compañeros antes que están atendiéndolo, pues que te informen un poco de lo que ha pasado y también de esta forma hacer que sea todo mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué más tenemos que hacer? Si podemos y nos da tiempo, sacar alguna foto, un vídeo de la escena, de manera que cuando hagamos la transferencia del paciente al compañero, ya sea en el hospital o ya sea donde sea, que le transfiramos, que le transferimos el paciente, se puede hacer una idea. Pues mira, este es el escenario, mira cómo ha quedado el coche, mira cómo estaba el autobús, mira, todo eso les puede dar también a ellos una idea. O sea, no es el hecho de saber, voy a grabar o voy a hacer un vídeo o voy a hecho para publicarlo en mi Instagram, no. No es para publicarlo en tu Instagram, es precisamente para facilitar después la labor de los compañeros y que la atención sea continuada. Una vez que ya hemos hecho todo esto, pues vamos a iniciar la valoración inicial, o la valoración primaria, que consiste en detectar lo más importante, las lesiones que comprometen la vida y tratarlas lo más rápido posible. ¿Cuáles son estas? Pues la hemorragia sanguinante, la protección, la apertura de vía aérea y el control de la columna cervical. Básicamente esas son las tres más importantes. Control de hemorragia, protección y apertura de vía aérea y control de columna cervical. Y ya junto con los otros intervinientes, ya sea bomberos, ya sea policía o ya sea ambos, valorar cómo se va a hacer la extricación de los pacientes, la inmovilización y la transferencia de ellos. ¿De acuerdo? Más adelante trataremos un poquito más en profundidad este tema. Si el tiempo lo permite, se inicia una segunda valoración. Quiere decir, cuando ya hemos hecho toda esta primera valoración, si nos da tiempo, iniciaremos una segunda valoración, siempre y cuando tengamos tiempo. Quiere decir, como he dicho al principio, lo más importante es llegar lo antes posible al hospital, que es donde se va a hacer la resolución definitiva del trauma. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene está en coma, y pues no te va a aparecer una exploración secundaria. Intúbalo, empaquétalo y vámonos corriendo. Porque es que si no se va a morir. Entonces, si el tiempo lo permite, se hace una valoración secundaria. Si no, nos quedamos en la primaria y salimos pitando. Hay que estabilizar, lo que hemos dicho, estabilizar y transportar a un centro sanitario donde se eso. Y por último, hay que hacer una comunicación efectiva de todo lo que ha pasado. Quiere decir, es muy importante, una vez que ya el paciente pues, está tratado, está en la ambulancia, sobre todo, pues hacer una pequeña historia clínica de manera que los datos fundamentales estén reflejados para que después la información que se le dé al sanitario que lo atienda en el hospital
o donde sea menester, pues sea una información eficaz y rápida. Bueno, como hemos dicho, la evaluación primaria es la piedra angular en el manejo del trauma grave, que es lo más importante. Nos sirve para detectar las lesiones graves del paciente e iniciar su tratamiento de forma precoz, porque cuanto antes se inicie el tratamiento, menores van a ser las consecuencias. La evaluación primaria, aunque son muchísimas cosas, dicen los entendidos que hay que tenerla hecha en menos de 3 minutos. Se puede hacer, se puede hacer. Cuesta trabajo, pero se puede hacer. Cuando coges práctica, se puede hacer en 3 minutos. Y evidentemente lo que hemos comentado antes, hay que repetirla. ¿Por qué? Porque el paciente no es un árbol, no es un vegetal, no es una caja. El paciente puede empeorar en cualquier momento. Entonces tú tienes que repetidamente ir haciendo valoraciones porque tú puedes decir, oye, el paciente está respirando, qué bien, me quedo tranquilo. Y ahora resulta que tiene un traumatismo costal que no lo hemos visto, empieza con disnea, hace un neumotórax y se nos muere. Entonces, aunque nosotros hagamos una primera evaluación, siempre tenemos que ir repitiéndola, siempre tenemos que estar pendientes. Hasta ahora, hasta hace muy poquitos años, siempre hemos dicho que la atención al paciente grave es la misma que la atención que se hace en la RCP, que es el ABCDE. Si os observáis, he tachado ABCDE. ¿Por qué? El ABCDE está muy bien, pero la experiencia que nos ha dado la medicina de guerra, los hospitales de campaña y demás, nos han hecho ver que eso del el ABCD está muy bien, quiere decir que el control de la vía aérea de la vía aérea y del cuello está muy bien, pero si el paciente tiene una herida en el corazón y está sangrando, como no le tapen la hemorragia, se va a morir. Entonces, ¿para qué le quieres hacer el A si se está muriendo? Quiere decir, esa X que ponemos al principio son las hemorragias sanguinantes que son hemorragias que pueden acabar con la vida del paciente en escasos minutos o incluso segundos. Entonces, eso es lo primero que hay que tratar, por encima de la vía aérea y del control cervical. ¿De acuerdo? Esa es una modificación que se ha hecho hace muy pocos años, que la mayoría de los que nos dedicamos a atender traumas extrahospitalarios la conocemos, pero que hay todavía mucho desconocimiento al respecto. Bueno, esto es el XABCDE, que hemos estado hablando de la actuación extrahospitalaria en la atención al paciente grave. De manera que, como hemos dicho, la X es la hemorragia sanguinante, que suelen ser tiempos dependientes. Lo que hemos dicho antes, pueden desangrar a un paciente, a una víctima, en cuestión de segundos, incluso minutos. Suelen ser lesiones vasculares o amputaciones. Y bueno, las acciones terapéuticas, aunque estén impuestas, todo esto lo vamos a detallar, lo vamos a ver más detallado. Y un segundito, por favor, que otra vez está dándome la lata el ordenador. Vale. Todo esto lo vamos a ver de forma más tranquila más adelante. Posteriormente, la A es de vía aérea, como todos sabemos, pues la vía aérea y el control cervical, ver si estáis conscientes, ver si hay obstrucción, los riesgos, el control de la columna cervical. La B, que como todos sabemos es de ventilación, de breathing en inglés, en la cual pues vamos a ver ya cómo respira, ya no sé si respira, sino cómo respira. La C de circulación, en la cual vamos a ver esa hemorragia que no hemos podido ver en el apartado X, en el primer apartado. Son hemorragias que ya no son tan importantes, que pueden provocar ya la muerte, pero un poco más diferida, que pueden provocar hipotensiones. Todo esto lo vamos a ver mucho más detalladamente más adelante. La D, que como todos sabemos es daño neurológico, en las cuales vamos a ver pues, las distintas escalas que podemos usar para ver el daño neurológico y demás. Y por último, la E, que es la exposición, que es exponer al paciente para ver lesiones que no hayamos visto, desnudarlo, verlo y ver eso, ver lesiones que no hayamos podido ver durante las etapas anteriores de la evaluación. Pues bien, vamos a empezar a detallar cada una de ellas. La X, la hemorragia es sanguinante. ¿Qué debemos saber? Pues debemos saber que la mayoría de las hemorragias sanguinantes suelen ser arteriales. Que todos entendemos por hemorragia arterial esa hemorragia que tú cortas y sale la sangre despedida a una altura grandísima, con muchísima fuerza, que tiene como el latido cardíaco, pero no nos debemos
confiar en una hemorragia que no sea pulsátil, porque también puede ser arterial. Entonces es muy importante el tener eso en cuenta. Como hemos dicho, puede llevar a la pérdida completa o casi completa del volumen en un corto periodo de tiempo, con lo cual la actuación debe ser rapidísima. Las amputaciones suelen sangrar menos que cuando tú laceras una arteria. Cuando tú rompes una arteria de forma parcial o la laceras, suele tener un sangrado mucho más intenso que cuando se produce una amputación por los mecanismos de vasoconstricción que se producen cuando se produce la amputación. Hay que tener en cuenta que esas lesiones pueden ocultarse entre la ropa y también hay que tener en cuenta que las laceraciones del cuero cabelludo, los famosos scalp, cuando es un scalp muy grande, como el cuero cabelludo es una zona muy irrigada, también puede llegar a provocar un shock. Bueno, ¿cómo vamos a manejar esa hemorragia? Pues la vamos a manejar pues, mediante presión directa. ¿Cómo se hace esa presión directa? Pues esa presión directa la podemos hacer pues, directamente con las manos, en un principio. Hay que hacerlo con las manos y de la forma más delimitada posible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú tienes un punto sangrante que lo tienes muy localizado, no presiones una cuarta por arriba y una cuarta por abajo, presiona en el punto directamente. Cuanto más te centres en el punto sangrante, mucho más eficaz va a ser. Cuando además con esa presión directa no conseguimos parar la hemorragia, pues porque sea más intensa, porque sea más profunda, podemos utilizar agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos siempre lo vamos a hacer con gasas, tanto la presión directa como los agentes hemostáticos. La presión directa, si tenemos gasas, también la haremos con gasas. Y muy importante, cuando una gasa se empapa no se quita para poner otra, se pone otra encima. Nunca se quita una gasa, aunque esté empapada de sangre. Tú lo que haces es seguir poniendo gasas encima. Que si la lesión es muy grande, pues, y si se tiene agentes hemostáticos, pues se pueden poner agentes hemostáticos. Pero lo más importante es la presión. Siempre, siempre, siempre lo más importante es la presión. Por otro lado, cuando se trate de extremidades, pues podemos usar torniquetes. Los torniquetes han tenido muy mala prensa hasta ahora, pero ya se ha visto que un torniquete bien hecho es muy efectivo. Un torniquete bien hecho puede hacer que le salven la vida a una persona por un shock hemorrágico. Los torniquetes siempre hay que hacerlo lo más proximales posible. Quiere decir, si tú tienes una herida a la altura de la rodilla, no ponga el torniquete por encima, vete a raíz de muslo. Y antes se decía que cada 10-15 minutos había que abrir el torniquete por el riesgo de isquemia. Se ha visto que eso no es tan así. Y si el hospital no está muy lejos, no se afloja el torniquete. Si bien es cierto, hay que apuntar siempre la hora a la que se ha hecho el torniquete. Evidentemente, como tú tienes al paciente expuesto, si ves que hay una cianosis importante por debajo del miembro, pues afloja un poquito y vuelve a apretar. ¿Vale? Después están los puntos de unión. Los puntos de unión son, pues, en zonas en las que no se pueden aplicar torniquetes, pues son unos utensilios que lo que hacen es que hagan la función del torniquete. Pueden ser incluso puntos de sutura. Y por último, lo que también nos va a influir mucho es pues, el alineamiento, la reducción y la estabilización de las fracturas. Normalmente esto se va a hacer o con férulas rígidas o con férulas neumáticas. Bueno, el apartado X de la evaluación ya lo hemos hecho. Vamos a pasar ahora al apartado A o vía aérea, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues siempre, siempre, siempre en este tipo de pacientes tenemos que garantizar que haya una vía aérea permeable y con control bimanual y con ligera tracción de la columna cervical. Quiere decir, ¿qué es lo que se hace antes? ¿El control de la vía aérea o el control de la columna cervical? Las dos a la vez. No es una más importante que la otra, las dos son iguales de importantes y hay que hacerlas las dos a la vez. Se puede hacer y después, muy importante también, extraer los cuerpos extraños que pueda haber y aspirar las secreciones si fuese necesario.
¿Cómo se hace la maniobra más utilizada para garantizar la vía aérea permeable y, y la inmovilización cervical? En un principio es la llamada triple maniobra modificada, ¿vale? Que consiste en sujetar la cabeza y el cuello con ambas manos, elevar el mentón o el maxilar inferior desde el ángulo mandibular hacia adelante y con los pulgares abrir la boca. Se llama triple maniobra modificada, y para garantizar que no se cae el paladar y que no se traga la lengua, utilizamos las cánulas orofaríngeas, de las cuales la más conocida es la cánula de Gödel. Ahí tenéis unos ejemplos de cómo son las cánulas. Fijaros en la imagen de las cánulas orofaríngeas, que se mete con el ángulo cóncavo hacia el paladar. Y una vez que se ha introducido es cuando se gira. Pero hay que introducirla siempre con el ángulo cóncavo hacia el paladar. Después veremos, a diferencia de la mascarilla laringia, que se hace al revés. Una vez que ya tenemos dentro, damos la vuelta. Como veis, hay distintos tamaños. Y vosotros diréis, bueno, ¿y yo cómo sé qué tamaño tengo que utilizar? Muy fácil. La coges por fuera, la sitúas en el ángulo de la boca, en el ángulo labial, y la que te llegue hasta el inicio de la oreja, ese es el tamaño que le tienes que poner. Eso es una regla de andar por casa, pero normalmente no te equivocas. La que va desde la boca hasta la oreja, la que cubre ese tamaño, es la que se suele poner. Bueno, ¿cuándo tenemos que establecer una vía aérea definitiva si fuera necesario? Quiere decir, ¿cuándo vamos a tener que intubar a un paciente? ¿Cuáles son esas indicaciones? Pues las indicaciones son la parada cardiorrespiratoria, la obstrucción de la vía aérea con apnea o con hipoxia. Quiere decir, si tú ves que las respiraciones son menores de 10 por minuto, quiere decir que está en una hipopnea importante, una bradipnea importante, o que está en apnea. La necesidad de aislamiento de la vía aérea. En los traumatismos con un glaco por debajo, de hecho, hay que intubar sí o sí, siempre. En un trauma penetrante cervical o en un hematoma expansivo, que tienes que sospechar que la vía aérea puede estar dañada. Como hemos dicho antes, cuando la frecuencia respiratoria es menor de 30 respiraciones por minuto o mayor es mayor de 30 o menor de 10. Cuando existe un shock grave en lesiones que alteren la mecánica respiratoria, un boles costal, un neumotórax, en fin. Paciente agitado y con lesiones importantes. ¿Por qué? Porque un paciente agitado con lesiones importantes posiblemente te esté hablando de que tiene un daño cerebral importante y que en cualquier momento te va a entrar en GLaGO de 8. Y una de las que, aunque se entre dentro de la necesidad de aislamiento de la vía aérea, muy importante lo que he dicho antes, en caso de incendio, explosiones, cuando se vean quemaduras alrededor de la boca, hay que intubar al paciente, porque tienes que dar por hecho que la vía aérea va a estar quemada. Bueno, ¿qué dispositivos tenemos? Estos son los más empleados. Hay más, pero estos son los más empleados. El más empleado es el que se ha usado siempre, ha sido el tubo endotraqueal, que necesita del laringoscopio, que es el aparato que está al lado. Necesita cierta habilidad y cierta pericia y cierta experiencia. No es fácil intubar a una persona cuando nunca la ha intubado. Después existe el combitubo, que es más fácil de usar. Estos dos métodos aíslan bastante bien la vía aérea, aunque el que mejor la aísla es el tubo endotraqueal. Y después hay otros sistemas mucho más fáciles de usar, que son las mascarillas laríngeas. La mascarilla laringia clásica, que tiene un dispositivo por el cual tú tienes que inflar la mascarilla. Y después hay otras más modernas, que son las que estamos usando ahora mismo aquí en España, que son las e-gel, que si os fijáis son un poquito más gruesas, ya vienen preinfladas, con lo cual no hace falta inflarla. Deciros que las mascarillas laringeas producen menos aislamiento, hacen menos aislamiento de la vía aérea que el tubo endotraqueal y el combitubo, pero son muy, muy eficaces para ventilar al paciente. Y el IGEL, por ejemplo, es bastante barato en comparación con el resto. Bueno, en el control cervical, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el control cervical, inicialmente, pues lo vamos a hacer, como he dicho antes, de forma bimanual. Y desde el principio, lo que hemos estado hablando antes, siempre se hace control de vía aérea y control cervical al mismo tiempo.
que hay un solo reanimador, hay un solo interviniente. Pues con la triple maniobra, como hemos dicho, si hay dos intervinientes, pues uno se encarga de vía aérea y otro se encarga del cuello. Y una vez que está asegurada la vía aérea, pues se usarán los dispositivos para la inmovilización cervical. Quiere decir, una vez que nosotros hemos dicho, oye, pues el paciente respira, o el paciente le hemos puesto unigel, o le hemos aislado la vía aérea, una vez que tenemos la vía aérea totalmente asegurada, pasamos a asegurar el cuello, el control cervical, la columna cervical. ¿Cómo? Pues con collarines cervicales rígidos, con los bloques laterales, que aquí en España también se le llama dama de Elche, no sé si ahí en Sudamérica se llamará así, se llama dama de Elche porque aquí se encontró una figura, si mal no recuerdo, era de los íberos, en la cual tiene como a los laterales de las orejas, tiene como una especie de adornos redondeados que sobresalen mucho, con lo cual, por la imagen que da el paciente cuando se le ponen los bloques laterales, en España también se le llama dama de Elche. Y los colchones de vacío. Deciros que los collarines cervicales no producen una inmovilización total del cuello. Los bloques laterales sí producen una inmovilización total del cuello, pero los colchones de vacío son los que más inmovilizan porque inmovilizan todo el cuerpo en bloque. Un colchón de vacío bien puesto te inmoviliza totalmente al paciente y no sería necesario ni siquiera poner tabla espinal. Eso no quita que puedas combinarlo. O sea, tú puedes combinar un colchón de vacío con un collarín cervical. No hay ningún problema. Aunque no es necesario, se podría combinar. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería lo primero, que sería un collarín cervical tipo Filadelfia. Es el que solemos usar nosotros aquí en España. ¿Por qué? Porque es un collarín que, si os fijáis, tiene varias medidas. Tú puedes subir y bajarlo de manera que lo puedes adaptar al tamaño del cuello de la víctima. No tienes que estar pendiente, no, este es un número 4, no, este es un número 5. Con este collarín te da igual el número que sea porque tú puedes ajustarlo según el tamaño del cuello de la víctima. Los segundos son la famosa dama de Elche que os he dicho, los bloques laterales. Y lo tercero es el colchón de vacío. Actualmente en España lo que más se usa es el colchón de vacío, aunque en ocasiones también se usa la dama de Elche. Bueno, pues ya que hemos visto un poco más o menos rápido, porque por cuestiones de tiempo no nos podemos parar mucho más, la vía aérea, vamos a pasar a la B, que es la ventilación. Como hemos visto antes. Bueno, en la ventilación, pues tenemos que ver cómo respira el paciente. Vamos a dar primero unas nociones básicas de oxigenoterapia. Entonces, el pulsiosímetro es un aparatito muy pequeñito y muy fácil de usar. Se lo pone en el dedo al paciente y te dice cómo está la saturación. Entonces, todo paciente con trauma grave se le debe poner un pulsiosímetro. Aquí en España los venden en los supermercados por 14 o 15 euros, que al cambio se pueden ser unos 16, 17 dólares. Y hay muchísimas familias que tienen pacientes con EPOC, con bronquitis crónica y demás, y casi todos los pacientes con bronquitis crónica, con EPOC, tienen su pulsiosímetro en casa para tenerse controlado la saturación. Luego, es un elemento que es muy fácil de tener, no ocupa nada de espacio y es fundamental. ¿Qué tipo de oxigenoterapia podemos hacer? Pues podemos hacer oxigenoterapia pasiva con las mascarillas tipo Venturi, que esas mascarillas tipo Venturi pues te van a dar una concentración de oxígeno de entre el 24 y el 50%, poniendo un flujo de oxígeno a 12, 15 litros por minuto. Y después la mascarilla con reservorio, que es muy parecida a la Venturi, pero que tiene un reservorio de plástico, que lo que hace es concentrar el oxígeno. Necesita flujos altos porque si no el reservorio no se llena, pero nos produce una concentración de oxígeno de hasta el 85% y también hay que darle un flujo de 12-15 litros. Y después está la activa, que vamos a ver por qué me está dando muchísima lata el ordenador ahora. Un segundito, por favor. Me vaya a perdonar, pero que me está dando algún problema el ordenador. Lo siento muchísimo. Como dicen en la tele, los problemas del directo.
Un segundito. Vale, parece ser que se ha solucionado. Y después, como estamos diciendo, la oxigenación activa, que es por balón mascarilla, el famoso AMBU, conectado a un reservorio con oxígeno al 100%, o incluso la ventilación mecánica no invasiva. Aquí en España tenemos ya ambulancias dotadas con CPAP para la oxigenación. Desde hace muy poco tiempo, pero ya las tenemos. Y realmente es muy efectivo. Perdonad, pero sigo con los problemas del ordenador. Bueno, ¿qué vamos a evaluar en el apartado B? Pues tenemos que valorar los movimientos respiratorios, ver la simetría de los dos emitoras, ver si hay tiraje, ver si hay respiración abdominal, ver si hay movimientos paradójicos. Todo eso nos va a dar indicios de que puede haber una mala ventilación. La presencia de dolor en palpaciones groseras, la presencia de laceraciones, de heridas, de hematomas, crepitaciones a nivel cervical, a nivel de tórax, deformidades, todo eso nos va a decir que la ventilación puede estar afectada. La frecuencia respiratoria, como hemos dicho antes, por debajo de 10 respiraciones por minuto, por encima de 30 respiraciones por minuto. Muy importante disponer de la pulsiosimetría y muy importante valorar los ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios nos pueden hacer sospechar distintas patologías. Unos ruidos apagados pues te pueden estar hablando de que hay una rotura pulmonar, puesto que no hay los pulmones no están funcionando. Unos ruidos estridentes nos pueden hacer ver que podemos tener una obstrucción de la vía aérea. En fin, es muy importante tener en cuenta los ruidos respiratorios. ¿Qué tipo de lesiones vamos a tener? Las más importantes que vamos a ver en toras, pues las más importantes que vamos a ver en toras son las que estamos viendo aquí. Por un lado, el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una situación potencialmente mortal en breve periodo de tiempo. Podemos estar hablando de minutos. El neumotórax a tensión se produce cuando hay una laceración a nivel costal que produce un mecanismo de válvula que lo que hace es que con cada respiración el oxígeno entra en cavidad pleural, mientras que que en la expiración el oxígeno entra en cavidad pleural y en la inspiración no es capaz de llenar los pulmones, con lo cual llega un momento en que el pulmón se colapsa del todo, incluso puede llegar a echar hacia el otro lado. ¿Cómo vamos a sospechar que hay una motor de atención? Se va a producir un deterioro muy rápido, muy rápido, muy rápido de la ventilación, con una disnea tremenda. El paciente intenta darle bocado al aire. Vas a ver que puede haber heridas en el tórax. Puedes ver incluso la tráquea desviada, ya en estadios más avanzados, la yugular ingurgitada. ¿Por qué? Porque ese mismo tensión que se produce en el neumotor de tensión puede incluso hacer que el corazón, el latido cardíaco no sea efectivo y producir un shock cardiogénico, con lo cual puedes ver incluso las venas yugulares ingurgitadas. Es un cuadro muy, muy, muy grave. Es un cuadro, como he dicho, que puede acabar con la vida de la víctima en escasos minutos, pero al mismo tiempo es muy fácil de resolver. Muy, muy fácil de resolver. Simplemente tenemos que introducir un catéter grueso de aproximadamente 14 G, una aguja, en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar, de manera que convertimos ese neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Quiere decir, por el mero hecho de meterle una canulita pequeñita por ahí, el aire empieza a salir, el pulmón se reexpande y lo convertimos en un neumotórax simple. Yo he tenido ocasión de ver alguno y la verdad es que es tremendo de ver a una persona que se asfixia, que se echa mano al cuello porque no puede entrar el aire, a que tú simplemente con una agujita se la clavas en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, y lo ves que le cambia la cara y que empieza a respirar. Estamos hablando de segundos. O sea, en segundos le hemos salvado la vida. Entonces, ya después tendrás que hacer todos los tratamientos que haya que hacer para el neumatorio y demás, pero eso le va a salvar la vida y eso es importantísimo hacérselo. Cuando tú sospeches un neumotor de tensión, pincha, porque es que le va a salvar la vida. La alternativa a pinchar es la muerte, con lo cual pincha. El neumotórax masivo, pues a veces incluso puede simular un neumotórax de tensión. Quiere decir, cuando hay un gran sangrado en espacio pleural, te puede colapsar el pulmón.
puedes también tener un shock, lo que pasa que en este caso, en vez de ser cardiogénico, sería hipovolémico, pero la sintomatología es muy parecida. ¿Qué datos te pueden hacer sospechar que se trate de un hemotora y no de un hemotora de un neumotora? Normalmente el hemotora, la instalación de la hemotora es un poco más lenta que la del neumotora. Y cuando tú percutes en la zona afecta, en el neumotora va a ser timpánico y en el hemotora va a ser mate. Quiere decir, donde hay aire al tú percutir va a parecer un tambor, donde no hay aire al tú percutir va a parecer que como si tocara en algo macizo, en una piedra. Neumotora abierto, bueno, la forma de resolución de la motora pues la reposición de líquidos y en un momento dado pues también la toracocentesis, el poner un tubo y drenar ese hemotórax. El neumotora abierto es una patología ya menos grave, vamos a bajar un poco por donde el neumotora abierto, pues cualquier laceración costal, cualquier herida te puede hacer un neumotora abierto y en el neumotora abierto lo que pasa es que hay una respiración inefectiva. Es decir, el neumotora abierto, pues el pulmón se expande cuando está en expiración, se contrae cuando está en inspiración, porque ese agujero, ese orificio que tiene hace que no funcione bien. Y es muy fácil de tratar también. Un neumotora abierto se convierte en un neumotora simple con la simple aplicación de una gasa vaselinada cerrada por una gasa vaselinada cuadrada que se cierra por 3 sitios y se deja por uno abierto. Con lo cual, lo que está haciendo es crear una válvula de seguridad que lo que hace es impedir la entrada de aire por el orificio en la inspiración y que el aire salga del espacio pleural en inspiración. Actualmente hay productos industriales que vienen preparados para eso, pero si no los tenemos, tan fácil como coger unas gasas, untarlas de vaselina y pegarlas a la pared del tórax, tapando el orificio por 3 lados, dejando uno abierto. De esa forma lo convierte en un neumotórax simple y conseguimos eso, conseguimos vaciar de aire la cavidad pleural. El bolés costal, hablamos de bolés costal cuando hay más de 3 costillas rotas o dos si están en ambos lados de los pulmones. Eso va a ser muchas veces que la ventilación sea ineficaz. Sea ineficaz porque lo primero, el dolor va a hacer que el mismo paciente corte la entrada de aire porque le duele al respirar, va a ser ineficaz por ese bamboleo que se produce en los pulmones al no tener las costillas soldadas, que ese bamboleo es el que le da nombre y por eso se llama bolet costal. Y es importantísimo, si podemos y tenemos medicación, tratar el dolor. Perdón, no me sale la palabra. En todas las etapas de la evaluación, si hay dolor, tenemos que tratarlo. Normalmente se suele tratar con opioides. El más rápido es el fentanilo, pero si no hay fentanilo se puede utilizar cloromórfico, se puede utilizar dolantina, buprenorfina, pero siempre es mejor tratarlo con mórficos, porque la acción es más rápida. Y además produce también ese estado de relajación que nos va a beneficiar. Que no se tiene mórficos, el analgésico que tengamos, pero siempre, si se puede. Doctor, ¿todo bien? Parece que el doctor ha tenido un pequeño percance, así que al menos para la transmisión de YouTube, en breves regresamos, no bien regrese el doctor, muy bien solucionamos. Parece que se le apagó la computadora por la carga de batería. Uy, sí. Bueno, hay que esperar que prenda su laptop nuevamente y podamos continuar con su ponencia. Les pedimos un poco de tiempo y a través de YouTube, pues, hagas un corte, Pablo. Sí, ya está.
Hola, ¿me escucháis? Sí, lo escuchamos, doctor, ahora sí, un poco bajo, pero lo escuchamos. Es Ah, que me está dando muchísimos problemas el ordenador. Se me ha apagado y he tenido que reiniciarlo. Voy a ver si consigo solucionar el problema. Si me perdonáis un segundo, no hay problema, doctor. vamos a ver si soy capaz. Mientras que el doctor logre conectar su computadora, pueden estar haciendo sus preguntas por las redes sociales, tanto por Zoom
por las plataformas, por YouTube que nos están siguiendo, para que luego en la ronda de preguntas podamos tener al doctor solventándonos todas sus preguntas. Hola, ¿me oís? Sí, Juan, Sí. Bueno, a ver si puede ser ya la definitiva, porque vamos a ver si puede ser. Bueno, a ver si ya de esta es la definitiva y podemos terminar sin más incidencias. sí, ya se ve su pantalla y está todo bien, doctor. Perfecto. Pues a ver si podemos seguir. Bueno, perdonad porque perdí un poco el hilo. Estábamos hablando eso del bolés costal. Después, lesiones medulares que pueden afectar a la respiración, pues una sección medular, un traumatismo a nivel de cervical, pues puede hacer que afecte a los músculos intercostales y que no respire bien. También lo tenemos que tener en cuenta. Siempre sospechar ante un paciente que se queja de dolor en el cuello, que pueda tener una afectación también de la ventilación por afectación de la columna cervical. Y tener en cuenta que pueden coexistir en varias o que una se puede convertir en la otra. O sea, un neumotor abierto en un momento dado se puede convertir en un neumotor a tensión. Un boles costal, si produce una pequeña perforación, también puede provocar un neumotor a tensión. Quiere decir, lo hemos dicho antes, reevaluar continuamente. Bueno, creo que con todas las interrupciones hemos terminado con la respiración y ahora vamos a hablar un poco de la circulación, del apartado C de circulación. Bueno, aquí, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es identificar el shock. Identificar el shock. ¿Cómo vamos a saber que un paciente está en shock? Pues lo vamos a saber porque por la taquicardia. Ya sabemos que con el pulsiosímetro, al mismo tiempo que detectamos la saturación de oxígeno, también podemos ver la frecuencia cardíaca. Entonces, por taquicardia, cuando hay frialdad, cianosis, palidez cutánea mucosa, cuando el pulso está muy débil, ya hemos estado hablando antes que si no palpamos el pulso radial, sabemos que va a estar por debajo de una tensión arterial sistólica de 80 o 90, va a estar por debajo seguro, lo cual ya nos está diciendo que hay un cuadro de shock. Por el relleno capilar, un relleno capilar alargado mayor de 2 segundos, no es un método muy fiable, pero bueno, no es muy fiable porque, por ejemplo, si el paciente está en hipotermia, el relleno capilar va a ser más lento. Pero bueno, en condiciones normales, si el relleno capilar es lento, también nos puede estar diciendo que hay ahí una hipovolemia, que hay ahí un déficit de volumen. La hipotensión, si tenemos el tensiómetro y si no, pues con el tema de la palpación de los pulsos. Y la alteración del nivel de conciencia, aunque una alteración de nivel de conciencia no es un dato exclusivo del shock cardiogénico. La alteración de nivel de conciencia también te la puede dar una mala ventilación por hiposemia, pero bueno, ante una alteración de nivel de conciencia también debemos de sospechar, cuando vemos que la vía aérea es normal y todo, que pueda haber algún sangrado. Bueno, vamos a hablar de qué es el índice de shock. Una de las formas que tenemos de identificar el shock y de saber la gravedad del shock es lo que se llama el índice de shock, que es tan fácil como el cociente de la frecuencia cardíaca partido por la tensión arterial sistólica. Si ese cociente de la frecuencia cardíaca por la tensión arterial sistólica está por debajo de 8, por encima de 8 a 9, estamos hablando de un paciente que se está chocando, ya sea de un shock leve a un shock grave. Lo normal en el índice de shock es tener unos valores por debajo de 0,8. Por encima de 0,8 se considera ya que estamos hablando de un shock, ¿vale? Eso tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 86%, que para las condiciones en las que trabajamos en la atención extrahospitalaria son unos índices muy buenos. Bueno, ¿qué estadios tiene el shock? Pues cuando el paciente está estable y la hipotensión está compensada, quiere decir, el paciente no está hipotenso, pero no está hipotenso a base de la descarga de catecolamina que ha producido un aumento de la frecuencia cardíaca, pero está manteniendo tensiones. Estamos hablando de un estadio 1,
que solo vamos a ver, pues eso, un poco de taquicardia, a lo mejor un poco de palidez en la piel y demás. Ya en un estadio 2, dentro del grupo estable o de hipotensión compensada, cuando el shock se corrige con carga de líquidos, quiere decir, este paciente parece que ya está con una frecuencia cardíaca por encima de 120, una tensión arterial sistólica por debajo de 90 y le metemos una carguita de volumen y responde, es un estadio 2. Un shock severo, ya que estamos hablando ya de ansiedad inestable, es un shock, ya hay una hipotensión con una respuesta a líquidos más tardía. Quiere decir, normalmente se suelen meter bolos de 200 en 200, pues cuando tú le metes un par de bolos de 200, que estamos hablando de 400, 500, el paciente no responde, le metes otro bolo, ya estamos hablando de un shock más importante, de un shock severo. Un estadio 4, que es la hipotensión crítica, o sea, quiere decir, en un estadio 4 es cuando ya se ha producido un gran volumen una gran pérdida de volumen sanguíneo, estamos hablando de una pérdida de volumen de 2-3 litros de sangre, en los cuales el shock es muy severo, y hay un riesgo importante de muerte, ¿vale? Y el estadio 5 es la parada cardíaca o la sanguinación completa, quiere decir, es ya la muerte prácticamente, ¿vale? Lugares de sangrado y cómo actúan ellos. Pues la externa es la de más fácil diagnóstico y evidentemente ya la hemos tratado en la primera etapa de la evaluación, que es la etapa X. Cuando un sangrado es importante y ya es externo, ese ya se supone que lo hemos tratado en la etapa X. ¿Vale? En tórax, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si estamos hablando de un hemotórax, pues tendremos que poner un tubo de tórax, reposición de volumen, administración de oxígeno porque posiblemente haya hiposemia, todas las medidas que hemos descrito antes. En abdomen, ¿cuándo vamos a sospechar una lesión en abdomen? Pues ante los síntomas y signos de trauma abdominal y por ese mecanismo lesional que estuvimos viendo al principio, esa cinética del accidente que hemos visto, podemos sospechar que hay un traumatismo abdominal. Entonces, ante un paciente que respira bien, que tiene un latido bueno, y que está con una hipotensión, debemos sospechar que hay una hemorragia interna y el abdomen es un sitio bastante frecuente. Y de hecho, la rotura de bazo es una de las causas más importantes de muerte en los traumatismos abdominales, porque además las roturas de bazo en muchas ocasiones son diferidas. Es decir, son roturas del órgano, la cápsula aguanta, se produce ahí una pequeña hemorragia aguantada por la cápsula esplénica, que en el momento que se rompe se desangra y el paciente puede morir en 10-15 minutos. Pelvis retroperitoneo también son sitios en los cuales puede acumularse en grandes cantidades de sangre. Lo mismo, se sospecha por el mecanismo lesional y en caso de que haya una lesión de pelvis, pues la inmovilizaremos con sábana, con la faja pélvica, con el cinturón pélvico o mucho mejor con el colchón de vacío. En España, no sé si ustedes también disponen de eso, en España ya tenemos muchas ambulancias equipadas con una eco portátil. Entonces se hace el EcoFast, que es un tipo de ecografía que se hace en 30 segundos, en las cuales vemos cápsulas de Gleason, vemos fondo de saco de Douglas, vemos ventana pericárdica y vemos si hay sangrado abdominal o si tenemos un taponamiento cardíaco por un hemopericardio. Eso se tarda 30 segundos en hacerlo y es muy, 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 muy práctico. Y aquí en España ya tenemos ambulancias equipadas con un EcoFast. Y la fractura de los huesos largos, que hay que tener en cuenta una cosa. Dice, bueno, por un hueso no se va a desangrar una persona. Señores, una fractura de fémur en el muslo puede acumular hasta 1 litro de sangre. Si tiene los dos rotos son 2 litros de sangre. Y eso puede matar a una persona. O sea, no pensemos que porque sea un hueso roto no se puede sangrar. No, si estamos hablando de un hueso largo como el fémur, un paciente puede llegar a desangrarse si tiene los dos fémures rotos. Fluidoterapia. Vamos a emplear principalmente soluciones cristaloides. Teniendo atemperadas, muy importante. Una de las causas más importantes también de morbimortalidad en los pacientes con trauma grave es la hipotermia. Si nosotros le metemos suero frío, quiere decir nosotros estamos a 10 grados en la calle y le metemos el suero a los 10 grados que estamos, le estamos provocando una hipotermia añadida a la que ya tiene el paciente. Los sueros siempre hay que temperarlos, de alguna manera, o se llevan ya temperados desde el punto de partida, o en fin, pero hay que intentar siempre poner suelos atemperados. Muy importante que sean soluciones cristaloides.
teniendo en cuenta que el Ringer lactato, que se emplea mucho, que es una solución cristalide, como es una solución que es hiposmolar, tiene una osmolaridad baja, hay que tener mucha precaución y si puede ser no usarse cuando estemos hablando de un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque puede provocar un edema cerebral. Entonces, en caso de que sospeche un traumatismo cráneoencefálico, nunca vamos a utilizar el Ringer lactato. Utilizaremos otros, incluso si hace falta utilizamos el suero isotónico salino, pero nunca un Ringer lactato. Siempre se ha surgido siempre la pregunta, además es una pregunta muy típica de los exámenes que se hacen cuando los compañeros que están aprendiendo el tratamiento del trauma grave. ¿Tú qué cogerías? ¿Una vía central o una vía periférica? Los que son muy eso dicen, hombre, yo una vía central porque por ahí le meto todo el líquido que haga falta. No, no por una sencilla razón. Las vías centrales normalmente son más difíciles de coger. Si además a eso le unes que el paciente suele tener una hipovolemia, es bastante complicado y normalmente las vías centrales están acompañados de un vaso arterial muy cerca y puedes tener una morbilidad muy alta. Siempre mejor una vía periférica y si hacen falta dos. Vías periféricas de gran calibre. Siempre vamos a intentar usar un 14G, un 16G. Vías de gran calibre. ¿Qué no puede ser? Se le coge un 18 y cuanto que podemos le cogemos una vía. Le cogemos otra vía. Si con una vía tenemos bastante, se coge una. Si no, se cogen dos. Siempre mejor que las centrales. ¿De acuerdo? Siempre usar mejor extremidades superiores, salvo que estén lesionados. Si las extremidades superiores están lesionadas, pues utilizaremos extremidades inferiores. Y en caso de que no sea posible el coger una vía periférica, ya sea porque tenga un politraumatismo importante y tenga lesiones severas en piernas y brazos, ya sea porque el shock es importante y es imposible cogerle la vía venosa, utilizaremos la vía intraósea. La vía intraósea es muy fácil de usar. Si tenemos el dispositivo intraóseo, es muy fácil de usar. Funciona exactamente igual que una vía periférica. En el caso del adulto se le pondría a nivel de tibia distal en zona supramaleolar y el niño se pondría en región anterior de la tibia, en el tercio superior, por debajo del cartílago de crecimiento. Se palpa la rodilla y se pone unos 2-3 dedos por debajo, porque si la ponemos a nivel supramaleolar corremos dos riesgos. Una, de romper el hueso porque ahí es más débil y dos, coger el cartílago de crecimiento y crearle un problema de crecimiento de por vida. Insisto, es igual de efectiva que la intraósea, solo una salvedad. En la vía intraósea, si ponemos alguna medicación, después hay que dar una carga de volumen de suero fisiológico de unos 10 mililitros para que la difusión del fármaco sea más efectiva. Salvo por eso, se puede usar exactamente igual que una vía periférica. Bueno, otros tipos de shock. Pues otros tipos de shock serían el shock cardiogénico. Me voy a dar un poco de prisa porque con las paradas vamos un poco justo de tiempo. El shock cardiogénico, no vamos a insistir mucho, características clínicas muy similares al shock hipovolémico, se debe por traumatismo cardíaco directo, ya sea contuso penetrante, un taponamiento cardíaco o un neumotórax a tensión. Y el shock neurogénico, pues como hemos dicho antes, normalmente las lesiones medulares por encima de T5 pueden afectarle al simpático cervical, al sistema simpático cervical, a las ramas simpáticas cervicales, lo que producen un aumento del estímulo parasimpático que produce bradicardia e hipotensión, con lo cual produce un shock neurogénico cuya característica principal es que suele ser euvolémico, aunque por esa pérdida de tono del lecho vascular se produce hipotensión. Vamos a hablar ya de la valoración neurológica, del apartado D. Básicamente tenemos dos escalas que son las que vamos a usar. Una es la escala AVDN en español o la AVPU en inglés, que es la sigla de el paciente está alerta o no alerta, está despierto, en la respuesta verbal, responde o no responde, la respuesta al dolor, responde o no responde o no responde, la ausencia de respuesta. En función de eso, pues evidentemente, si el paciente está despierto y está alerta, pues ya la otra no la hacemos. Si está despierto pero no está alerta, le hablamos para ver si nos contesta. Si no nos contesta,
le hacemos técnicas dolorosas para ver si responde al dolor, y si no responde a ningún estímulo, pues posiblemente estamos hablando de un coma profundo o incluso una muerte. Y después la más usada, que es la escala del coma de Glasgow. Quiere decir, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el paciente está somnoliento, está estuporoso, tiene un estado de coma, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la escala de Glasgow para saber en qué estadio estamos. Ahí lo tenéis, creo que todos conocemos la escala de Glasgow. La apertura ocular se puntúa de 1 a 4, dependiendo si los ojos están cerrados, si responde a estímulo doloroso, si responde a estímulo verbal o si la apertura de ojos es espontánea. La verbal no emite sonido, en el 1 no emite sonido, en el 2 emite sonidos pero no palabras, en el 3 palabras inapropiadas, en el 4 es un lenguaje confuso y en el 5 es normal. Una cosa, el lenguaje confuso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una cosa, un dato, un signo muy frecuente en pacientes con traumatismo cráneoencefálico que hablan con normalidad es la repetición. Quiere decir, recuerdo un paciente, un accidente de tráfico, fuimos a recogerlo, nos lo llevábamos para el hospital. Tenía un traumatismo cráneoencefálico, lo llevábamos, el paciente estaba despierto, hablaba con nosotros, pero continuamente repetía lo mismo. O sea, nos decía, ¿y mi padre? Y decía, no te preocupes que tu padre va adelante con la ambulancia. Seguía hablando y a los 30 segundos me decía, ¿y mi padre? Esa repetición, eso es un habla confusa. Es decir, una habla confusa una habla confusa es que dice eso, que aunque hable normal y sean cosas coherentes, el hecho de repetir continuamente lo mismo es un signo de afectación verbal. Eso no lo podemos no tomar como 5, sino como 4, ¿vale? Y después la respuesta motora. Si no hay respuesta motora es 1. Postura en extensión, estamos hablando de una descerebración. La postura en flexión, estamos hablando de una decorticación. La retirada tras estímulo doloroso es algo más normal, y ya cuando localiza el dolor, quiere decir, la retirada es yo le hago dolor en un sitio y él se retira, pero no sabe dónde se lo he hecho. Ahora, si tú le haces, le pegas un pellizco o lo que sea, y él dice, y le dices, ¿dónde te estoy apretando? Y te dice, en la pierna. Eso es un 5 y ya. Si encima dice, bueno, pues muéveme un poquito la pierna y mueve la pierna, eso ya sería un 6. De manera que la máxima puntuación sería por encima de, o sea, 15 sería lo normalidad, 13, 14 traumatismo cráneoencefálico leve, que normalmente con una supervisión hospitalaria de 24 horas suele ser suficiente. Un moderado es de 9 a 13 y un grave de 3 a 8. Como dijimos antes, un Glasgow por debajo de 8 es intubación directa. Si el paciente no colabora, habrá que hacerlo con medicación. Si el paciente, perdón, no colabora, habrá que darle medicamentos relajantes y demás. Si el paciente colabora, pues si está bien adiestrado, el tubo endotraqueal, que es el método que mejor aísla la vía aérea. Si no está muy avezado en este tipo de técnicas, un IGEL va fantástico. Bueno, lesiones cerebrales, pues tenemos las primarias, que serían las fracturas, las primarias que son por efecto directo, que son las fracturas, las contusiones, las laceraciones y la lesión axonal aguda. La lesión axonal aguda es una decorticación. La decorticación tiene una mortalidad muy alta, pero más baja que la descerebración. En la descerebración prácticamente estamos hablando de una muerte cerebral. Y después las lesiones secundarias, como pueden ser los hematomas, las hemorragias, los edemas, la isquemia y las infecciones. Quiere decir, una herida penetrante en un ambiente sucio, pues hay barro y eso, tiene una herida penetrante en el cráneo, pues evidentemente lo normal es que pueda hacer una infección. Ante heridas abiertas complicadas, si disponemos de antibióticos, le podemos poner antibióticos. Ya sea una herida abierta, ya sea una fractura abierta, siempre vamos a poner antibiótico preventivo. La hemorragia y la isquemia cerebral, que puede ser por un chorro hipovolémico o por una hipoxia, o en fin, todas las causas que hemos estado viendo ya. Perdonad que vaya un poco rápido, pero es por intentar verlo todo. Bueno, estamos llegando ya al final. Una vez que ya hemos hecho eso, tenemos que exponer al paciente. ¿Por qué? Hay que exponer todo el cuerpo para ver lesiones que no hayamos visto previamente.
Dicho esto, una vez que lo hayamos puesto, lo hayamos mirado, hemos dicho que siempre hay que corregir la hipotermia, pues se le pondrán mantas térmicas, sábanas o lo que tengamos, ¿vale? De esa forma vamos a ver la localización exacta de las lesiones. Una cosa que parece de perogrullo, pero que es muy importante, la espalda también se mira. Es que como el paciente está boca arriba, muchas veces se nos olvida que la espalda también existe. También hay que mirar la espalda, ¿vale? Y en los traumatismos graves, pues se debe hacer el empaquetamiento integral haciendo lo que hemos estado hablando antes, los procedimientos imprescindibles y salir pitando para el hospital. Quiere decir, si el paciente está grave y tiene un glauco de 3E, no vamos a hacer la E. Vamos a intubar al paciente, vamos a ponerle su oxigenación, vamos a corregir los déficits de hipovolemia y nos vamos pitando para el hospital. Nos olvidamos de exposición, nos olvidamos de segunda valoración, ¿de acuerdo? Segunda valoración, cuando el paciente, es más, una segunda valoración ya la podemos hacer camino del hospital. Si el paciente está bien, en la ambulancia podemos hacer esa segunda valoración. Incluye, pues, tomar nuevamente las constantes, ver nuevamente la frecuencia cardíaca, ver la tensión, volver a coger pulso. Oye, pues mira, antes no se le cogía pulso radial y ya con lo que le hemos hecho le cogemos pulso radial. O seguimos sin cogerle pulso radial. Quiere decir, una reevaluación, como hemos dicho antes, continua del paciente, valorando pues todo, frecuencia respiratoria, oxigenoterapia, temperatura. Insisto, el dolor. El dolor también es una causa de shock, ¿eh? Que no se nos olvide, hay síncopes por dolor. Entonces, si podemos, si tenemos posibilidad de tratar el dolor, vamos a tratarlo, ¿eh? Y muy importante también, que aunque hasta ahora ya no lo he dicho, la glucemia. ¿Por qué? Es posible que el accidente lo haya tenido por una hipoglucemia. Y es posible que estemos pensando que tiene un traumatismo cráneoencefálico y lo único que tiene es una hipoglucemia. Entonces, si tenemos glucómetro, vemos también la glucemia. Y en este momento, pues lo que yo digo, ya es el momento en que tú ya, pues, un poco haces la historia clínica, escribes todo lo que has hecho, de manera que cuando tú transfieras al paciente le puedas dar la mayor información más y la más veraz posible al compañero que vaya a hacer el tratamiento definitivo en el hospital, ¿vale? Siempre y cuando el paciente, el estado del paciente lo permita, evidentemente. Bueno, y ya una última pincelada, y ya con esto de verdad que terminamos ya, que es hablar un poco de lo que son los incidentes con múltiples víctimas. Consideraciones generales. Por definición, en un incidente con múltiples víctimas, una catástrofe, un accidente de autobús, un accidente de tren, un terremoto, siempre los recursos disponibles van a estar superados por la realidad. Siempre van a ser pocos. O sea, las víctimas van a superar en gran número a los recursos de los que disponemos. Es por esto que tenemos que tener trazada tenemos que tener una herramienta que nos permita hacer una estrategia adecuada para minimizar los efectos de ese déficit de recursos. Todo esto está basado en la posibilidad de supervivencia y en los requerimientos terapéuticos y los recursos, o sea, la posibilidad de supervivencia de las víctimas, los requerimientos terapéuticos que necesiten y los recursos de los que dispongamos. Hay 4 tipos de prioridad. Prioridad máxima, que es lo que sería, por ejemplo, pues la X y la A es una prioridad máxima. Quiere decir, si el tío se está desangrando, vamos a eso, hay que tratarlo inmediatamente. O sea, prioridad máxima hay que tratarla inmediatamente. Prioridad elevada hay que tratarla inmediatamente, siempre y cuando ya no haya prioridades máximas. Quiere decir, se pueden demorar unos 30 minutos la asistencia, no más, no más. La retardada, que son pues pacientes que, bueno, que sí, que hay que verlos, pero bueno, pues a lo mejor tiene un brazo roto o tiene una pierna rota, hay que inmovilizarlo, hay que estar pendientes de ellos, pero se puede diferir el tratamiento. Y la expectante, que la expectante es, no sé por qué la llaman expectante, sinceramente, porque la expectante es cuando no hay nada que hacer. Es decir, el expectante es el que está muerto. Sabéis que para priorizar cuando hay múltiples víctimas, el primer interviniente que llega no debe de ponerse a atender directamente. Nunca. Lo primero que debe hacer es clasificar a los pacientes. Aquí en España se utiliza mucho el sistema de tarjetas. Tarjeta negra, paciente que está muerto. Tarjeta roja, paciente que está en prioridad máxima, prioridad elevada. Tarjeta amarilla, paciente que está en prioridad retardada. Y tarjeta verde, los pacientes que, aunque tengan pequeñas lesiones, pues no necesitan una asistencia, porque digo yo, tiene un pequeño corte en una ceja, una pequeña herida en un brazo, pero él mueve bien el brazo, no tiene signos de trauma craneal,
Eso sería un paciente con etiqueta verde. Lo primero que tenemos que hacer, los primeros que lleguen, los primeros que lleguemos, lo primero que tenemos que saber es, antes de empezar a atender pacientes, es hacer este triaje, esta clasificación de pacientes. ¿Por qué? Porque si tú llegas al primero que resulta que respira un poquito, sí, respira un poquito, pero es que resulta que tiene una fractura abierta de cráneo, que el contenido craneal está tirado en la tierra y sabes que se va a morir. Entonces ese ponle etiqueta negra. No pierdas el tiempo con él, porque a lo mejor resulta que tiene al lado uno con un neumotor espontáneo que se te muere porque está intentando salvar a uno que no lo va a poder salvar. Entonces, por eso es el sistema de etiqueta y por eso el primer interviniente, el primero que llega, lo que hace es clasificar a los enfermos. Y te puedes valer de los propios enfermos. Quiere decir, a todos los que tengan etiqueta verde, como siempre va a hacer falta personal, al que tenga etiqueta verde, le puedes decir, oye, perdona, ¿te importa coger a ese muchacho que tiene el brazo roto y llevártelo para allá? Y todas las manos que haya siempre van a hacer pocas. Entonces, vamos a utilizar a las víctimas que estén en condiciones para separar del punto de donde se ha producido donde se ha producido el evento, retirarlo y llevárselo a una zona más segura, ¿vale? Los incidentes con múltiples víctimas exige vamos, siempre van a intervenir distintos niveles, y cuando hay un accidente con múltiples víctimas, ¿quién es el que manda? Que es una cosa, es otra pregunta que se hace mucho cuando se dan este tipo de cursos. Oye, ¿quién es el que manda? Los sanitarios siempre decimos, por supuesto, el médico. Mentira, nunca. El que manda siempre es el jefe de bomberos. Siempre. ¿Por qué? Tiene una explicación muy fácil. Lo primero que hemos dicho es que lo más importante es la seguridad del equipo. ¿Quiénes son los que aseguran la zona? Los bomberos. Y mientras que el jefe de bomberos no dé autorización para entrar, sintiéndolo mucho, no se entra. Los cementerios están llenos de héroes. Yo no quiero ser héroe. Entonces, lo que estoy diciendo, mientras que no esté asegurada la zona, no se va a hacer nada. ¿Quién dice que ya está asegurada la zona y que ya se puede entrar? El jefe de bomberos. En el momento que el jefe de bomberos autorice a la asistencia sanitaria, procederemos. Mientras tanto, no se hace nada. Se creará un hospital de campaña, eso sí es una función del personal sanitario, en un sitio con múltiples víctimas, que digo yo, un terremoto, un derrumbe de un edificio, un autobús con 100 pasajeros que siempre vamos a intentar establecer un hospital de campaña en un lugar seguro y accesible. Quiere decir, que no esté muy lejos de la zona del accidente, pero que tampoco esté lo suficientemente cerca como para que, si hay algún percance más, pueda afectarle. Y por último, las fuerzas de seguridad, policía, aquí en el caso de España la Guardia Civil, se van a encargar de dirigir el tráfico y de establecer una noria de evacuación, de manera que una vez que dispongamos de ambulancias, porque ya han ido mandando ambulancias de hospitales, de otros sitios, y han ido mandando todas las ambulancias que haya disponibles, que esas ambulancias tengan una vía de entrada y una vía de salida distinta, de manera que se crea un circuito o lo que se llama una noria de evacuación, todo en pos de que el tiempo sea el menos posible. Pues bueno, pidiendo perdón 1000 veces por todo lo que ha ocurrido durante la presentación de la ponencia. Intento poner una pequeña nota de humor de un humorista español llamado Forges, que falleció hace muy poquito tiempo y que era buenísimo. Y no me queda otra que daros muchísimas gracias. Muy buena presentación, doctor Antonio. Como siempre, ya acompañándonos en varios eventos, ilustrándonos con sus conocimientos y qué bonita experiencia. Tenemos unas preguntas por parte de la plataforma para que nos pueda solventar, mientras que también vamos preparando ya la asistencia del siguiente ponente. La primera pregunta es, ¿qué herramientas y técnicas de evaluación rápida son esenciales para identificar lesiones potencialmente mortales en el paciente con trauma en la escena del accidente?
Herramientas, hombre, la mayor herramienta que podemos tener es el conocimiento, sin duda. Si os fijáis, cuando tú haces una RCP básica, herramientas no tienes muy poquitas. Entonces, lo más importante es tener los conocimientos suficientes. A partir de ahí, todas las herramientas son pocas, pero lo fundamental es el disponer de los conocimientos necesarios. Eso es lo más importante, bajo mi punto de vista. La siguiente pregunta es, ¿cómo se aborda el manejo de la vía aérea y la ventilación en un paciente con trauma que presente compromiso respiratorio o alteración del estado de conciencia? Pues cuanto que podamos, aislamiento de la vía aérea, cuanto que podamos, sea por el medio que sea. Quiere decir, tú en un principio metes una cánula de Guedel, haces una apertura de la vía aérea, metes una cánula de Guedel. Cuando hay un trauma grave, lo primero que he visto que lo que hay que hacer es intubar. Si tienes poca experiencia, elige bajo mi punto de vista, el método ideal. Elige se mete de forma facilísima, sabes que no te vas a equivocar. Si tienes mucha experiencia, intubas con laringoscopio porque es el método más seguro. Pero sin duda, siempre la vía aérea. No me sale la palabra, perdón. Es que me sigue dando problemas el ordenador y estoy con vosotros y con... Vamos a ver. Porque estoy viendo que el ordenador me va a volver a dar problemas. Pero bueno, de momento aguanta. Intubar, el aislamiento de la vía aérea. Eso es lo más importante. Siempre un trauma grave, cuanto que pueda